Estimados, muy buen día. Una disculpa por el problema técnico que tuvimos. La plataforma nos jugó un poquito mal en este día, pero bueno, ya estamos listos para arrancar. El día de hoy tenemos commissioning de paquetes GUS en IS 61850. Nuestro moderador de hoy, él es el gerente regional Moisés Arenas. Él va a estar acompañándonos junto a nuestros panelistas. El día de hoy tenemos a Jesús Coronel, un poquito de Jesús. Él estudió la carrera de ingeniero mecánico electricista, especializándose en ingeniería electrónica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también está el famoso Luis Tonos, nuestro disertante. Yo creo que ya todos lo reconocen. Y ahora sí, yo ya no tomo mucho tiempo, le doy la palabra a Luis. Adelante, Luis. Bueno, Karen, excelente, muchas gracias. Para mí, una vez más, es un placer poder compartir con todos lo que hemos aprendido a lo largo de los años con este tema de ISS 61850. Y bueno, gracias, Karen, por lo de famoso. Ahí tratamos de ir aprendiendo cada vez más. Así que, como ha avanzado un poquito la hora, yo pienso que podemos arrancar inmediatamente. Este tema que tenemos sobre commissioning de paquetes GUS en ISS 61850, entiendo que es de mucha importancia porque sabemos que el presente y el futuro de las protecciones es ISS 61850, y uno de los principales protocolos que tenemos para este estándar es el de los mensajes. Muy bien, así que vamos a tener este contenido. Siempre me gusta introducir lo que es la norma, parte de su contenido, por qué ha surgido, y luego estaremos hablando un poco de lo que es Ethernet en la subestación. Nos pondremos el sombrero de las comunicaciones temporalmente. Ahí, de hecho, es importante, es un consejo que siempre le doy a los que trabajan protecciones, donde tradicionalmente está separado el campo de la comunicación con la protección. Sin embargo, mi consejo es que nos pongamos también el sombrero de las redes de datos para que entendamos mejor los procesos cuando hablamos de protecciones, no solo los, ¿verdad?, fasores, cálculos de sobrecorriente, diferencial, coordinación, sino también que podamos hablar de redes virtuales, de ensayos virtuales, de VLAN, de configuración de switches, de latencia. Ok, no es complejo, es mi recomendación, por eso estaremos haciendo una introducción al Ethernet, la tecnología de esta red en la subestación. Describiremos el mensaje GUS, que es el protagonista de este webinar que vamos a analizar de arriba abajo, y finalizaremos con la parte práctica, ¿verdad? De pruebas funcionales de protecciones con ISS 61850. Si nos quedamos en teoría, en el escritorio y solo filosofamos y hablamos, ¿verdad? Es interesante, pero hay que aterrizar las cosas, y con eso concluiríamos el webinar. Punto 4, pruebas funcionales de protecciones con IS 61850. Entonces, sobre el estándar, ¿verdad? Surge por la necesidad que tiene el usuario final, el dueño de la subestación, de poder tener flexibilidad a la hora de implementar protocolos de comunicación de distintos fabricantes. Sabemos que hay protocolos estandarizados de muchos años y muy buenos, como son el Modbus, ¿verdad? Un caballo de batalla, el DNP3, del IS, la familia 60870, está el 101, 103 y 104. Son protocolos estandarizados, muy aplicados en la industria. Ahora, muchos fabricantes también tienen sus protocolos propietarios, lo cual dificultaba la
comunicación entre dispositivos de los fabricantes, ¿ok? La interoperabilidad. Entonces, esta norma surge con esa necesidad de que el usuario final prefiere tener flexibilidad y si quiere tener, por ejemplo, Schweitzer combinado con Siemens, con ABB, con General Electric en una subestación, no quiere sentirse atado de manos, sino que quiere tener esa flexibilidad. Entonces, promovida más por usuarios finales, entonces esta norma surge y establece un modelo de datos y un conjunto de servicios estandarizados, ¿verdad? Que posibilita esa implementación donde se involucran equipos de diferentes fabricantes, asegurando entre estos fabricantes la interoperabilidad. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es una de las razones principales por las que surge este estándar. Y cuando hablamos de protocolos, en la norma 61850 mencionamos estos que pueden ver ahí en pantalla, que son los principales. Tenemos el MMS, que tiene una arquitectura, digamos, como un sistema SCADA de cliente-servidor, donde podemos capturar datos de la subestación y de forma rápida enviarlo a un centro de control, ¿verdad? O un concentrador de datos. No tiene la rapidez, aunque es bastante rápido en comparación con los protocolos tradicionales como DNP3 y Modbus. De todos modos, con fines de protección, el MMS no tiene la rapidez que se requiere para enviar un disparo ultra rápido de una protección, por ejemplo, de falla de interruptor hacia los demás interruptores en una subestación. Entonces ahí viene el mensaje GUS en nuestra ayuda, que sí es rápido, no presenta la latencia tradicional o el mensaje de 3 vías, ¿verdad? Los protocolos tradicionales como Modbus y DNP3 usan una verificación de 3 vías, donde el maestro o cliente solicita una información, luego el servidor responde y luego entonces el maestro confirma la recepción del servidor. Entonces esa triple vía o en inglés double handshake, el doble apretón de manos o doble saludo, eso aunque le da seguridad a la recepción del mensaje, al mismo tiempo le da retardo y latencia. Entonces el GUS no tiene ese mecanismo de 3 vías, ¿ok? Está el sample values o valores muestreados, que es un tema para otro webinar donde podemos transmitir variables análogas y digitales ya desde el campo, desde merging units, ¿ok? De forma también más rápida aún que los mensajes GUS. Y bueno, cuando hablamos ya del lenguaje propiamente en el que se hace la ingeniería, la programación de las protecciones, entonces tenemos el XML, ¿ok? Una aplicación de XML que le llamamos el lenguaje SCL o de configuración de la subestación. Y claro, finalmente está el protocolo, los protocolos de sincronización de la estampa de tiempo, que son muy importantes también que estén los equipos sincronizados en la red. Si lo vemos en una imagen, ¿verdad? Tendríamos estos protocolos y mensajes GUS en ISS 61850, como hemos mencionado, el sample values y el mensaje GUS, también la sincronización horaria y bueno, los demás servicios MMS aplicados ya más, como hemos dicho, a la arquitectura de sistemas SCADA. Ok, entonces ahí, ¿verdad? Vuelo de pájaro. Hemos hecho una descripción sucinta, bastante breve de
lo que es el estándar IEC 61850. Entonces pongámonos ahora el sombrero de la red de datos en la subestación. ¿Ok? Ethernet sabemos que ha evolucionado con unas tecnologías que aumentan la confiabilidad y la rapidez en la transmisión, recepción de información en una red de datos, y estándares como de IEEE, el 802, con sus diferentes capítulos o variantes, es el que ha llevado, digamos, la voz cantante en cómo tecnologías aplicadas a redes de datos han mejorado la confiabilidad. Por ejemplo, el 3X, 802 3X, nos habla de una operación full duplex en todos los puertos. A diferencia de otras comunicaciones tradicionales, seriales, donde la información iba como en una fila, en una cascada y se demoraba. También, bueno, en este protocolo nosotros podemos simultáneamente transmitir y recibir en todos los puertos. Está el capítulo del 802.1p, donde se nos habla de etiquetar el paquete o el mensaje con una determinada prioridad. Y así no todos, sabemos que en la realidad no todos los paquetes o los mensajes son iguales en prioridad. No es lo mismo, volviendo ¿verdad?, al esquema de falla de interruptor, que es algo, me disculpan, que tengo como con el breaker failure una psicosis que ha provocado disparos y salidas de República Dominicana y de otras subestaciones. Entonces, como que siempre tengo que mencionarlo de alguna manera. Entonces, no es lo mismo un disparo de breaker failure, la prioridad, ¿verdad?, que una alarma por un enclavamiento. Por ejemplo, cuando ponemos un seccionador de tierra, que ese estatus de esa posición vaya y me bloquee el cierre de una seccionadora de línea, un interruptor, ¿verdad? Es diferente la prioridad de un disparo ultra rápido de protección con respecto a variables en lógicas de control. Entonces, el etiquetado con prioridad permite eso, que el paquete o las tramas de datos tengan esa etiqueta con distintos niveles para garantizar que lo que es de alta criticidad siempre llegue a destino, aún en periodos de alta congestión de flujo de datos en la red. Bueno, está también la VLAN o redes virtuales, donde se segmenta o se agrupan los IEDs o relés de mayor prioridad en una red virtual y los de menos prioridad en otra. O sea, va de la mano con el etiquetado, ¿ok? Pero son elementos distintos. Y también físicamente el 802.1W, ¿verdad?, permite la arquitectura de la red en anillo que sea tolerante a fallas, que haya redundancia y una autorreconfiguración en milisegundos, ¿verdad?, en caso de que sea necesario. ¿Ok? Entonces veamos algunas topologías, ¿ok?, de comunicación que son de las más utilizadas en 61850 y bueno, y en redes de datos. ¿Ok? Está la topología en cascada o bus, como puede verse. Acá cada switch se conecta con el que tiene al lado, ¿verdad?, el siguiente, y se necesita que los puertos de conexión con los otros switches operen a una mayor velocidad que los puertos de los IEDs, ¿ok? Entonces, digamos que los relés tienen una
menor velocidad en los puertos de comunicación que la que tienen los switches, ¿ok? Tiene la desventaja de que no es redundante, ¿ok? Entonces, bueno, es una de las topologías que más veremos implementadas en la subestación. También tenemos en anillo, ¿ok? Se parece a la cascada que mencionamos anteriormente, pero con la diferencia que acá el lazo o el loop se cierra y entonces nos ayuda y fortalece la redundancia de la red. Porque, bueno, sabemos que la tecnología digital de las protecciones tiene, aunque nos da mucha confiabilidad y muchos otras ventajas con respecto a la tecnología electromecánica, digamos, también tiene la desventaja de que al tener más componentes tiene más puntos de falla. Por ejemplo, si falla una alimentación o power supply en, eh, en algún relé, pues obviamente ya no tendremos ningún relé disponible. Sin embargo, los relés electromecánicos que no necesitaban una fuente externa, porque del mismo transformador de corriente o de voltaje, entonces tomaban su energía, digamos que en ese sentido tenían puntos menos probables de falla. Entonces, por eso la redundancia, lo que quiero resaltar es que la redundancia en las protecciones es muy importante y más cuando tenemos esquemas de comunicación. Ok, entonces tenemos la topología en estrella, ok, que presenta la menor latencia, o sea, para enviar rápido mensajes desde un IED hasta el otro. Ok, entonces esto es porque el mensaje solo tiene que dar 2 pasos para llegar al destino, o sea, transmitirse y llega al switch y luego entonces vuelve a transmitirse hacia el destino. En esos 2 pasos tenemos una menor latencia. Cuando hablamos de latencia me refiero al retardo o el tiempo en el que el mensaje dura desde que se transmitió hasta que se recibió en el destinatario. Ok, entonces, de todos modos, en este caso no tenemos una buena redundancia en caso que se afecte el switch principal. Vemos que se afectan los demás equipos. Podemos combinar diferentes eh, topologías en estrella y anillo, como podemos ver ahí en la figura, para tener una mejor tolerancia a diferentes fallas, sin que se pierda la comunicación entre los IEDs o los equipos. Aquí necesitamos, bueno, que los relés de protección en muchos casos tengan doble puerto de comunicación y claro, preferiblemente siempre en fibra óptica para tener una menor latencia. Ok, entonces las fallas que pueden darse en estas configuraciones de estrella y anillo, pero que permiten que la red siga funcionando, ¿ok? Entonces, en este caso, puede ser la falla de un cable que conecta un switch con otro, por ejemplo, falla de un puerto en uno de los switches principales y falla también de un cable de comunicación entre un switch de los de nivel superior y los de nivel inferior. ¿Ok? Esto siempre es importante, ¿verdad? Que la configuración
que tengamos en una red tenga la redundancia. Siempre me gusta ver el mensaje GUS como un cableado virtual, así como tenemos cableado físico y, por ejemplo, para un interruptor utilizamos 2 bobinas de disparo o 3 en algunos casos. Eso le da más seguridad y confiabilidad de que cuando se requiere el interruptor va a abrir. Entonces es como que tenemos caminos paralelos para garantizar la confiabilidad de esa operación. Entonces igualmente hay que visualizarlo así en la comunicación, de que el cableado virtual debe tener diferentes vías o caminos en paralelo para que en caso de que uno de esos caminos falle, la red siga funcionando y mantenga el otro camino virtual. Que he visto en algunas subestaciones, esto más cuando empezó a implementarse 61850 en algunos lugares, empecé a ver por ahí por el año 2014, 2015 algunas subestaciones donde cuando un ratón, por ejemplo, un roedor, se comía una fibra, no sé, ¿verdad?, qué sabor le vendrán, le verán los roedores a las fibras ópticas, pero en varios casos roedores abrieron fibras ópticas y se perdía toda la comunicación y el esquema 61850 de mensajes GUS. Entonces la subestación quedaba prácticamente sin protección. Eso, claro, con el tiempo se ha mejorado con estos esquemas o topologías redundantes y, claro, también la utilización para el campo de fibras ópticas blindadas o con una chaqueta rudo, de uso rudo, que los roedores no puedan atravesarla o perforarla. Tenemos esta otra topología que es estrella anillo, de alta redundancia con puertos duales en los IEDs, ¿ok? Lo que hemos mencionado. Y aquí vienen esquemas o estructuras de comunicación como el PRP, que es un protocolo de redundancia paralela. Recuérdese el paralelismo del cableado virtual, donde podemos conectarnos a 2 redes independientes, ¿ok? Y se transmite simultáneamente en ambas redes. O sea que nos da una redundancia y confiabilidad aún mayor. Fíjense, lo que hemos ido viendo han ido aumentando en la confiabilidad, la robustez de una red de comunicación en la subestación. Entonces, esta topología estrella anillo tolera, cuando digo tolera, es que pueden ocurrir algunas fallas en estos puntos que presentamos en la imagen y la red seguir funcionando. ¿Ok? O sea que podemos tener el paralelismo del cableado virtual entre los IEDs y entre los switches, necesitando los 2 puertos de comunicación en los IEDs. ¿Ok? O sea que, como les decía al inicio, este sombrero de la comunicación, los que hemos trabajado la protección de forma tradicional con los cálculos, la coordinación y fasores y todo eso, es importante también que lo manejemos, que tengamos un buen dominio de este tema para fortalecer ya la virtualización. Ok, entonces, bueno, hemos visto una introducción a ISS 1850 y hemos visto también
las fortalezas y ventajas que tiene la red Ethernet moderna con las diferentes topologías que podemos utilizar para fortalecer la redundancia. Entonces, el tercer punto es el mensaje GUS. Queremos describirlo en detalle. Sabemos que el GUS en inglés viene de Generic Object Oriented Substation Event. Evento genérico orientado a objetos de la subestación. La expresión orientado a objetos es tomada del ámbito de la programación. Programación orientada a objetos es una metodología de modelado y de programación en la cual el programa se concibe como una colección de objetos que intercambian mensajes entre sí. Entonces, todo el diseño y la implementación de un programa con esta metodología se basa en esa colección de objetos. Y esto se corresponde con la vida real, porque en sí el mundo es fundamentalmente una serie de objetos que interactúan entre sí. Entonces, 61850 para modelar los equipos de la subestación, los relés de protección, ha utilizado esta metodología orientada a objetos combinada con un lenguaje universal o general de modelado que es el UML. ¿Okay? Entonces el GUS es ese objeto del modelado de ISS 1850 que transmite el mensaje propiamente cuando hay un evento, es decir, un cambio en algún valor de una variable. Por ejemplo, voy a soltar un poco el breaker failure. Digamos que el diferencial de barras está en 0, o sea, no tiene un disparo presente, un diferencial de barras en una subestación, pero que luego, por una falla en la zona protegida de la barra, en la interna a esa zona protegida, entonces este relé se activa. Ese cambio de 0 a 1 del disparo de la protección diferencial genera una activación agresiva de publicación del mensaje GUS correspondiente. ¿Ok? O sea que es un evento, así es que se ha definido en la norma. Es una comunicación horizontal, o en inglés la conocemos como peer-to-peer, donde el GUS llega, se transmite y utilizando un mecanismo de publicación y suscripción. Y aprovecha toda la tecnología del Ethernet estándar y de esa manera, como hemos hablado, usando etiquetado de redes virtuales y también de prioridad, ahí el puede llegar más rápido al destinatario. ¿Ok? Entonces, el GUS tiene esta estructura. Como hemos dicho, si hay un evento llamémosle en el tiempo 1, el GUS se va a publicar muchas más veces lo que le llamamos un patrón violento de retransmisión o patrón agresivo de retransmisión, a diferencia que el tiempo T0, T sub 0, donde el mensaje en GUS se va a retransmitir, ok, ya con una periodicidad menor, ¿verdad? Porque no ha cambiado
por lo tanto no ha ocurrido un evento y por lo tanto puede retransmitirse con un patrón, digamos, suave de retransmisión. Entonces, vemos que dentro del publicador, ¿ok?, están las variables internas del dispositivo que queremos publicar, y eso lo vamos a llevar a un dataset o un conjunto de datos, las variables que queremos predicar, que queremos publicar. Entonces ese dataset se mapea a un mensaje GUS y entonces se publica. Entra lo que le llamamos el buffer de transmisión. ¿Ok? Entonces, luego que ese publicador ha publicado, valga la redundancia, el mensaje, entonces el suscriptor tiene ese buffer de recepción, donde le llega sin consultar si es el mensaje correcto, si eso fue lo que tú me enviaste, si eso es lo que yo estoy recibiendo, sin hacer ningún tipo de preguntas o cuestionamiento. El suscriptor lo recibe y de una vez dentro del procesamiento lo mapea a las variables internas y ejecuta la acción para la cual ha sido configurado. ¿Ok? Entonces el GUS, a diferencia de otros mensajes, los otros mensajes son como una tortuguita donde hacen una cola o un buffer. Son los mensajes, llamémosle, normales, que entran primero a un puerto y antes de salir por el otro puerto hay que respetar el orden de llegada. ¿Ok? Deben hacer su cola. Sin embargo, el GUS no podemos hacer que haga una cola, sino que es como una ambulancia que desde que llegó a un puerto hace una vía rápida sin tener que esperar su turno. ¿Ok? Las ambulancias no pueden esperar el turno, que el semáforo de rojo cambie a verde. No, no, no. Lo que llevan ahí es de urgencias, de emergencia. De forma rápida debe llegar lo antes posible a su destino. ¿Ok? Entonces ya hemos dicho que esto lo logramos con la tecnología de la red Ethernet moderna. Perdón. Y bueno, hemos hablado del mecanismo de retransmisión agresivo, violento, cuando hay un cambio en algún parámetro en el mensaje GUS y un patrón de retransmisión suave cuando no han ocurrido cambios luego de un determinado periodo de tiempo. O sea que todo esto lo menciono porque cuando analizamos el paquete del mensaje GUS debemos diferenciar cuando está en modo retransmisión suave y cuando está en modo retransmisión violenta. ¿Ok? Para saber cómo está la salud de ese mensaje GUS. ¿Ok? Y es importante también entender que el GUS tiene una estructura, el paquete completo. Tiene así un preámbulo, tiene un dataset, tiene atributos de la variable que estamos transmitiendo, tiene parámetros de calidad y tiene estampa de tiempo. Entonces es importante que todo eso seamos capaces de observarlo, una captura de un mensaje GUS en una red, observar estos parámetros y asegurarnos que esté todo bien. Cualquier falla, digamos, en la calidad del mensaje GUS, ya eso hace que se pierda el cableado
virtual. Es como una apertura de un conductor, de un cableado virtual. Entonces la funcionalidad de protección que hemos configurado en RLE se va a ver impedida. Y muy importante, claro, está el bit o el atributo de prueba en el mensaje GUS, que en la edición 2 de ISS 1850 formalmente se empezó a implementar, que en el mismo paquete GUS venga este segmento que nos indique si está en modo de prueba el GUS o no está en modo de prueba. Y vamos a ver en breve unas recomendaciones sobre cómo podemos aplicar este modo de prueba o no en el GUS. Y esta es una, seguimos viendo, ¿verdad? La estructura del GUS que tiene una jerarquía desde el IED, valores propiamente del dispositivo, que no son valores del mensaje, pero que sí tiene un encabezado y nos ayuda a darle identidad a ese GUS que se está publicando. Un GUS sin identidad no puede ser suscrito a ningún destinatario, ¿verdad? Tenemos que darle un nombre único en una red de una subestación. Y claro, están los atributos de ese mensaje GUS, donde está el VLAN ID, por ejemplo, o sea, el ID de la red virtual, donde utilizamos valores hexadecimales y podemos expresarlo en decimal también. Ahí puede verse en esta imagen 188, que es el ID de la VLAN y entre paréntesis expresado en hexadecimal. Y la prioridad, donde sí es un número, desde el 1, normalmente del 1 hasta el 7, donde el número menor, claro, tiene más prioridad. ¿Ok? También tenemos un GUS ID, como hemos dicho, la identidad del mensaje GUS. Tenemos el ID de la aplicación, que viene también en el mensaje GUS. Está el dataset, que son las variables que queremos publicar y recibir, y dentro de ese dataset ya tenemos diferentes tipos de datos. Lo más común es que sea una variable booleana o que tiene solo dos valores o binarias, 0, 1 o true o falso o verdadero y así. Entonces esas son variables binarias, pero podemos tener dentro del GUS otros tipos de datos como variables análogas también. Acá la transmisión del GUS se daría por lo que le llamamos la banda muerta. O sea, cuando hay un cambio en la variable análoga que excede esa banda muerta, entonces el GUS es publicado. ¿Ok? Que es un poquito distinto a un cambio de un 0 a un 1, que eso se detecta sin pensarlo dos veces. Entonces, tener eso en cuenta. ¿Qué tipo de datos tenemos configurado en el dataset para poderlo analizar adecuadamente? Entonces, acá mostramos una captura de un GUS real en una red, donde se pueden ver las variables que hemos mencionado, el ID de la aplicación. También tiene el GUS, tiene un tamaño, ¿verdad? Que le llaman la longitud. Dentro de un GUS podemos tener quizás dos variables binarias, o podemos sobrecargar un GUS con 20 variables binarias.
¿ok? O sea que el GUS es flexible y configurable siempre y cuando no se exceda la capacidad del fabricante. Cada vez que vamos a configurar el GUS vamos a ver unos recuadros que nos van a indicar como que se está llenando un recipiente, ¿verdad? El GUS tiene necesita respetársele esa capacidad. Si sobrecargamos, llenamos de más el recipiente con muchas variables dentro de un GUS, entonces estaríamos violentando los requisitos del fabricante. Y bueno, ahí resalto, está seleccionada la variable test o de prueba y se ve que está en falso. Ok, aquí podemos ver en un poco más de detalle la trama de los datos del mensaje GUS. Cuando uno captura en una red usando una herramienta, por ejemplo, de las más conocidas como Wireshark, entonces llega un momento en que uno selecciona diferentes estructuras en la parte superior y abajo sale, como indicamos acá, toda una estructura en hexadecimal de las diferentes variables. ¿Ok? Entonces ese GUS tiene una MAC-address que es el publicador del fabricante, ¿verdad? Tiene los demás parámetros que hemos mencionado como el ID de la publicación, el length o el tamaño que resaltamos ahí, dice 0073, ok, expresado ya en ese formato hexadecimal, y así tiene también valores de variables reservadas para uso futuro. Entonces, claro, no podemos, ¿verdad? En un webinar de una hora ver exactamente en detalle toda esa numeración que tenemos en la parte hexadecimal, pero por lo menos tenemos una idea de dónde identificar cada parámetro para asegurarnos que el GUS esté en buena condición de salud y nos garantice que va a tener el desempeño apropiado. ¿Ok? Entonces, si aterrizamos un poco sobre, en Dominicana dirían, ¿con qué se come eso? O sea, como aterrizar. Ok, está muy bien, Luis Tono. Has hablado mucho de paquetes GUS y eso, pero vamos a aterrizar. Vamos, yo estoy en la subestación. ¿Cómo eso puedo implementarlo, analizar un paquete GUS? Bueno, una de las maneras más prácticas y que ha demostrado ser confiable en campo es hacer una lógica en la protección para poner en modo de prueba el GUS. Puede ser, no es claro, imprescindible que sea así, utilizando un push button en el panel frontal del relé. Normalmente queremos poner en prueba este mensaje GUS si vamos a realizar algún ensayo con una maleta y no queremos que ese disparo, por ejemplo, se transmita a otras bahías que están continuas a esta en la que vamos a trabajar, o si vamos a ensayar con los equipos en servicio un diferencial de barras, ¿verdad? No queremos que ese disparo del diferencial de barras, valga la redundancia, el diferencial de barras barra con los demás equipos de la subestación. No queremos eso. Entonces el usuario o el que va con la maleta a ensayar, entonces debe ponerlo en modo de prueba. Esto puede hacerse también con la inserción de un test switch o un bloque
de prueba que a través de una entrada binaria, bueno, cuando el bloque se inserta en el macho, ¿verdad? Se inserta en el bloque hembra de la subestación, que ponga el GUS en modo de prueba, claro, de una alarma, porque no quisiéramos que accidentalmente esto se quede en modo de prueba luego que hemos realizado ya todos los ensayos, o que por alguna razón una entrada binaria pierda la energización y también se ponga en modo de prueba. Todos esos detalles hay que alarmarlos adecuadamente para que estemos seguros que solo está en modo de prueba cuando queremos y realizamos algún ensayo. Entonces, esta es una lógica sencilla, ¿verdad? Un set y un reset con un push button que puede extrapolarse a diferentes maneras, ya sea un pulso desde un sistema SCADA o algún otro mecanismo que querramos implementar. Entonces, esta variable se pone como una lógica AND, digamos, lógica I, la cual me va a inhabilitar la salida correspondiente de el disparo. ¿Ok? Si lo vemos, ya el modo de prueba, no tanto como una lógica por el push button, sino como esa variable que viene intrínsecamente en el mensaje GUS. Entonces ahí tendríamos un esquema como este, donde si el modo de prueba está activo, entonces la salida alambrada se bloquea. ¿Ok? Y cuando ya el modo de prueba está inactivo, o sea que el GUS está en modo normal, entonces la salida física, que es la que va a ejecutar la orden de disparo, los interruptores o equipos correspondientes, entonces va a estar habilitada. ¿Ok? ¿Qué errores pudiéramos encontrarnos en un mapeo así, publicación, suscripción de mensajes GUS? Bueno, podríamos tener un error al suscribirnos al IED incorrecto. Aquí es muy importante la identidad del mensaje GUS, que claramente con su nombre esté diferenciado de todos los demás mensajes GUS de la subestación. Pero verdad, de todos modos puede ocurrir que estemos suscritos, o un IED esté suscrito a un publicador incorrecto, que no es. ¿Ok? Un error 2 que hemos visto en algunas ocasiones es que se mapea incorrectamente la entrada, por ejemplo, la variable, que es la que va a disparar en el publicador. Entonces, cuando se suscribe esa variable, se ve que el mapeo, ya sea en el publicador o en el suscriptor, es incorrecto. Es como cambiar una punta de un cable de una terminal que vaya, por ejemplo, de la X200, y que ahí tenga el disparo, y que el conexionista por error la lleve al X201. Entonces tenemos problemas ahí. No va a ejecutar la acción como se ha concebido. Y bueno, un tercer error es que aunque esté todo mapeado adecuadamente, tanto en el publicador como el suscriptor, entonces tengamos una falla en la recepción, ya más como por una falla del canal físico, que hace que el mensaje no llegue al destinatario. Entonces, si viéramos así a modo desde el balcón, ¿verdad? O desde el techo, una vista panorámica de los elementos que debemos tener en cuenta al realizar una prueba funcional del mensaje GUS,
Lo primero es que, claro, las herramientas de los fabricantes, eh, debemos, con ellas que vamos a configurar ese mapeo del mensaje GUS. Y a la izquierda arriba se ve que el archivo ICD es el que vamos a inicialmente a extraer, donde tenemos todas las variables disponibles para los mensajes GUS, los datasets, los conjuntos de datos disponibles. Entonces, de ese universo completo de todas las variables, vamos a seleccionar un subconjunto. Vamos a hacer como una abstracción, solo a seleccionar los que nos interesa, y ese es el archivo CID que vamos a cargarle al relé. O sea, el ICD nos da el conjunto completo de todos los datos disponibles, y el CID le configuramos al relé lo que queremos que publique, haciendo una selección eh, inteligente de las variables que yo necesito, y no poniendo a publicar muchísimas cosas que después no la voy a usar, y lo que me están haciendo es ocupando ancho de banda. Hay que hacer una selección inteligente para que la red no tenga una sobrecarga de datos que no son necesarios. Entonces, todos esos archivos, o sea, ya que hemos configurado el CID y hemos hecho un mapeo cruzado de mensajes GUS con publicador y suscriptor, entonces tenemos una ingeniería de la subestación que es el SCD. Entonces, esa ingeniería, ese archivo SCD, lo vamos a importar en la herramienta de prueba correspondiente. En nuestro caso, Megger tiene el MGC, el Megger GUS Configurator, ¿verdad? No quiero sonar como un poco prepotente, ¿verdad? Pero es una herramienta que tiene muchos años ya desarrollada. Yo la he usado en campo muchísimas veces, de una confiabilidad enorme. El Megger GUS Configurator, bueno, hay otra herramienta que también analiza sample values. Pero el punto es que ese archivo SCD lo vamos a importar a la herramienta correspondiente, y entonces vamos a realizar el ensayo, las pruebas funcionales de el mensaje GUS, y lo vamos a capturar en la red. ¿Ok? Entonces, si vemos un proceso así como el diagrama, en este modo, una especie de mapa mental, a modo de proceso jerárquico, yo diría que así a grosso modo tenemos el proceso de ensayo funcional del GUS. Primero, el canal de datos. Obviamente, si los equipos no se están comunicando físicamente, no puede haber transmisión y recepción de mensajes GUS. Entonces, dentro del canal de datos, revisamos la topología de la red. Temporalmente podemos deshabilitar la redundancia de la red para ir probando por partes. ¿Ok? Eso en la práctica ha presentado ventaja de que vayamos probando la red de forma segmentada, aunque al final, claro, hacemos una prueba de todo el esquema, desconectando cables, apagando switches y comprobando entonces que la redundancia de la red se mantiene. Y verificamos la conexión física de la red, integridad física. El segundo elemento en esta jerarquía es verificar la publicación del mensaje GUS. Debemos, claro, capturar todos esos GUS que se están publicando en la red, y cuando lo capturemos debemos analizar ese contenido, como hemos dicho, los valores propiamente que se han transmitido, pero también la calidad del mensaje GUS, la estampa de tiempo, y bueno,
y finalmente la revisión de valores de Ethernet, de redes virtuales o VLAN, y la prioridad, el ID de la aplicación, ¿ok? De todo lo que se está publicando en la red. Y bueno, y finalmente el tercer elemento es el suscriptor, o revisar la suscripción uno a uno en cada suscriptor. Por ejemplo, el diferencial de barras sería un publicador y todas las demás bahías, las protecciones adyacentes en esa subestación serían los suscriptores a ese diferencial de barras. Entonces, uno a uno debemos asegurarnos de que el GUS del publicador del diferencial de barras está funcionando bien, sino que también cada una de las bahías que están suscritas a este disparo las reciben adecuadamente y ejecutan la orden correspondiente. Entonces, en el lado de suscripción, también podemos revisar el contador de recepción que tiene el IED de ese mensaje GUS, y debe aumentar cada vez que el publicador lanza ese mensaje. Y también es muy importante determinar la latencia. Si los relés están sincronizados en el tiempo a través de un GPS, entonces podemos capturar en un registro secuencial en el relé publicador y un registro secuencial en el relé suscriptor los tiempos y calcular la diferencia. No debería exceder 7 milisegundos para que la experiencia, ¿verdad?, nos ha demostrado que con 7 milisegundos o menos, entonces en esa publicación y recepción del mensaje en GUS, el resto del sistema funciona con la rapidez adecuada. También podemos ponernos en modo online en los relés que se suscriben al mensaje GUS y ver en tiempo real la recepción de la información. Y bueno, al finalizar tenemos que normalizar la redundancia que habíamos deshabilitado temporalmente. Ok, entonces, bueno, en la realidad, cuando vamos a una subestación, veremos esto: muchos switches, fibras ópticas y menos cables de cobre, ok, o sea que configurados en la redundancia con la topología correspondiente como hemos descrito con anterioridad. Y esta es una muestra dentro del renglón de pruebas funcionales con ISS 1850 de la herramienta MGC, donde hemos importado un archivo de una ingeniería SCD. Esa ingeniería tuvimos la oportunidad de implementarla entre Nevada y California en una subestación del desierto de California con mensajes GUS, una subestación que interconecta una planta generadora con espejos, ¿ok? De estas plantas no solar fotovoltaicas, sino térmicas con espejos. Entonces había toda una serie de mensajes GUS ahí. Esta es apenas una muestra, pero ¿verdad? Está la ingeniería, cómo podemos importarla en la herramienta MGC, y podemos ver los mensajes GUS que se van a publicar, que hemos establecido en la ingeniería que queremos publicar. Ahí así pueden verse relés de Schweitzer 487B, diferencial de barras y así 751, pero esto claro es indistinto puede ser de cualquier fabricante. Luego vamos a hacer una captura. Fíjese la secuencia: primero el diseño de la ingeniería y luego la captura en campo
donde podemos ver en tiempo real lo que se está moviendo, digamos, traficando, el tráfico que hay en la red de datos correspondientes y ver esos mensajes GUS que están siendo publicados. Ahí puede verse en otro color verde que nos da la idea que es algo que está online en tiempo real. Y la evolución natural de si tenemos el diseño de nuestra ingeniería de mensajes GUS y tenemos una captura de la realidad, la evolución natural es comparar lo que el diseño, ¿verdad? Con lo que hemos implementado en campo. Entonces tenemos este comando que se llama en inglés merge para comparar, contrastar la ingeniería con lo que está implementado en la red y bueno, nos va a dar un reporte o nos va a cotejar qué mensajes GUS se corresponden con esa ingeniería. Nos lo pone en verde y tiene una letrita M, ¿ok? Y cuáles, si nos fijamos más abajo, también nos identifica mensajes GUS que no se corresponden con la ingeniería, o digamos que están en la ingeniería, pero que no fueron capturados en el campo, y esto nos ayuda a tener una idea, ¿verdad?, de lo que pueda estar pasando. Ok, entonces, muy útil esta herramienta. Podemos esos GUSes copiarlos a una pestaña que se llama My GUS, donde vamos con la maleta a ensayar. La maleta va a publicar ese mensaje a la red, ¿ok? Y los que se suscriben entonces van a recibirlo, o viceversa, la maleta va a simular una falla y entonces se va a suscribir a ese mensaje GUS que contiene el disparo. ¿Ok? Entonces ahí podríamos ver que dentro de esa pestaña hacemos que la maleta se suscriba o publique mensajes GUS existentes, ya una vez que lo hemos capturado y confirmado en la red. Así que haciendo unas reflexiones finales, yo diría que hay que visualizar que los GUS se pueden considerar como un cableado virtual que sustituye al cableado de cobre. Pero igual, así como un cable de cobre puede conectarse mal o puede abrirse, puede dañarse, así también el cableado virtual puede mapearse mal o puede abrirse y perder alguna calidad, y eso nos afecta el funcionamiento, la intencionalidad que tenemos con el mensaje en GUS. También es importante combinar métodos donde podamos aislar la transmisión o publicación del mensaje GUS y también la recepción en algún momento. Esto, aunque corremos cierto riesgo, ¿ok?, de que un error humano o una falla en un cableado, en un test switch, un bloque de prueba, una configuración, nos deje una función deshabilitada. De todos modos, la práctica recomienda que tengamos esquemas como estos que nos den cierta flexibilidad a la hora de realizar un ensayo o una verificación. La tendencia es en muchos lugares a planificar menos paradas de generadores, de subestaciones, para que se realicen intervenciones, sino hacer mantenimiento basado en la condición. Entonces, con más razón, el proteccionista podría ser capaz, debe de hacer ensayos con equipos en servicio, reduciendo considerablemente las posibilidades de una salida no deseada. Entonces, para eso, estas lógicas de el push button, el panel frontal y así el bit de calidad, deberíamos tenerla bien implementada. Y bueno, finalmente, tener patrones así de suscripción y publicación de mensajes GUS. Digamos, con esto me refiero
a templates o prototipos de mensajes GUS ya preconfigurados que hemos ensayado, que sabemos que funciona. Entonces ese prototipo, esa plantilla, podemos cargarla en diferentes relés y nos ahorra un tiempo considerable. Así que, bueno, de mi parte, dejemos hasta acá el contenido del webinar. Yo entiendo que habrá unas cuantas preguntas. Pudiéramos entonces tener este tiempo, ¿verdad? Si está Daniela o Karen por ahí, por favor. Sí, gracias, Luis. Sí, gracias por tu presentación, muy interesante. En realidad este tema es muy importante y gracias por tomarte el tiempo de prepararlo para nosotros. Vamos a seguir con las preguntas, pero antes quiero recordarles que por favor ustedes pueden conectar con nosotros en nuestras redes sociales. Nos encuentran como @megerlatam en Facebook, Instagram y YouTube. También pueden ustedes enviarnos sus fotos en campo o sus fotos con productos Megger y nosotros las podemos etiquetar, les podemos compartir, las podemos repostear. Así que ya saben, interactúen con nosotros en redes sociales y síganos como @megerlatam. Creo que sin más, vamos a pasar a las preguntas. Hay bastantes preguntas importantes. La primera, Luis, es para ti y nos dice, normalmente cuando actúa un relé de protección, ¿se activa varios mensajes al mismo tiempo que no ayuda a detectar la causa raíz? ¿GUS tiene algún algoritmo que es capaz de discriminar la causa raíz de falla y mostrar solo el mensaje de falla real? ¿O también repite y muestra todos los mensajes de falla que emitió el relé de protección? Sí, bueno, interesante pregunta, porque sí, cuando hay esa activación, hay toda una serie de mensajes adicionales que se publican y se transmiten en esa red. Entonces puede crear confusión en el análisis, que cuál fue la causa inicial, cuál actuó después. Y bueno, digamos que algoritmo propiamente en el GUS, intrínseco al GUS, no lo tenemos. Lo que tenemos que acudir sí es a la estampa de tiempo de un SOE, o sea, un Sequence of Event, un registro secuencial de eventos. Y bueno, tenemos que, lamentablemente por ahora, tomarnos el tiempo para ver cuál fue la activación inicial y tenemos, claro, que conocer la lógica que están configuradas en los relés y hacer ese análisis. O sea que diría que para nosotros tener un análisis rápido, así como de causa raíz, de forma rápida en un mensaje GUS, tenemos nosotros que hacer una programación, por ejemplo, con un concentrador de datos que reciba toda esa información y nosotros mismos decirle que me discrimine cuál fue la primera que se activó y me dé ahí un resumen de las causas probables del disparo. O sea que es como una herramienta aparte, externa al mensaje GUS y a ISS 1850, la que necesitaríamos en ese caso. Yo no descarto que en un futuro pudiera eso implementársele en la norma, ese algoritmo que menciona esta persona. Es realmente muy útil. Cada vez que hay una activación, pues ahí va uno a conectarse, hay que analizar y es algo que toma bastante tiempo. O sea que muy buena la pregunta. Sí, la siguiente pregunta, Luis. Daniel nos pregunta, mencionaste protocolos de redundancia como el RSTP. ¿Existe la posibilidad de medir el tiempo de recuperación para poder definir cuál usar en nuestra instalación? Sí, el tiempo de recuperación, digamos que con este protocolo vamos a simularle alguna determinada falla.
ya sea que apaguemos un switch o que desconectemos un cable. Entonces, con analizadores de redes como Wireshark, que estén bien configurados en esa red, nosotros podríamos ahí ver el tiempo en el que la red se cayó. ¿Ok? Y también ahí el tiempo en que la red volvió a subir y está funcionando normalmente. O sea que es un poco manual, diría, un poquito rústico, por así decirlo. Hay que tener toda la configuración disponible y las herramientas que nos analicen la red, y ahí determinar ese tiempo. Yo en una de las diapositivas creo que mencionaba de recuperación en 4 milisegundos, así, que realmente es bastante bueno, a menos que coincida en el tiempo, y debemos tener mucha mala suerte de que justo en esos 4 milisegundos en que la red se está recuperando coincida con una activación de una protección y que entonces no se transmita adecuadamente. Bueno, es una probabilidad, ¿verdad? Como una en 1.000.000. Siempre que tengamos ese tiempo pequeño de restablecimiento de la red, pero sí de poderlo medir con Wireshark y con las estampas de tiempo del tráfico de datos, sí podemos determinar ese tiempo de recuperación. Gracias, Luis. Nuestra siguiente pregunta viene de Mario y dice, ¿qué pasaría si una protección 50BF que está suscrita a un mensaje GUS de otro IED para poder arrancar y este otro deja de transmitir ese mensaje GUS? Ok, vamos a ver si entiendo bien. Hay una protección que está suscrita, digamos, a un 50BF que envíe un relé diferencial de barras o centralizador de 50BF, y hay un relé de una bahía que está suscrita a ese. Entonces dice, para poder arrancar y este otro deja de transmitir el mensaje GUS. Ahí lo que entiendo de la pregunta es como que si el breaker failure se activa y entonces él deja de transmitir esa publicación y hay otro que está suscrito, entonces si deja de transmitirla y el otro que está suscrito no lo recibe, entonces bueno, tenemos una falla ahí, porque el relé va a generar un disparo, pero no lo van a recibir los destinatarios. Entonces no se completa el lazo o el ciclo. Por eso el GUS tiene el mecanismo que describimos de retransmisión violenta, donde digamos que quizás el primer GUS no lo recibió, pero en menos de 4 milisegundos retransmite agresivamente muchas veces. Yo diría que en un segundo puede retransmitir, ¿verdad?, hasta 32 veces, y así que si por alguna razón el primer publicó no lo recibió, pues ahí le quedan separados de a 4 milisegundos y a veces de a 3 milisegundos toda una serie de publicaciones agresivas que, si no es un tema de daño físico en la red, pues debería recibirlo el destinatario. Entonces ahí la red, de todos modos, aunque va a disparar un poquitito, 4 milisegundos más luego de lo que originalmente lo haría, pero estamos dentro de la tolerancia. O sea que si no hay daño físico en la red, si no lo recibió en la primera publicación, en la segunda ya debe recibirla. Bien. Sí, la siguiente pregunta, Jesús, si gustas también participar, puedes aportar. ¿Existe la posibilidad de tener un mensaje GUS como disparo y al mismo tiempo un disparo convencional? Y si es posible, en su experiencia, ¿cuál es el más rápido? Esto nos lo envía Julio. Sí, buenos días.
Sí, sí es posible. De hecho, pues los ingenieros de protecciones siempre están pensando en el peor caso y mientras más redundancia haya, ellos están más tranquilos. Entonces, en mi experiencia, digamos, de pruebas de laboratorio, sí es más rápido el GUS que el contacto físico, digamos, en el mismo relé. Pero en algún momento, un cliente que sí tenía el mensaje GUS y iba hacia campo y operó el interruptor, pareciera que el GUS fue más lento que el contacto, pero en realidad lo que sucede, como ustedes saben, es que el GUS no puede interactuar directamente hacia el interruptor, no tiene que pasar a través de una interfase que recibe esos mensajes GUS y cierra un contacto. Entonces, en realidad ahí fue lo que determinó que llegara antes el cableado directo que iba del relé, era que esa interfase hizo que hubiera un delay, ¿verdad? Un retardo entre el momento que salió el mensaje GUS, que se activó, y el momento que se cerró el contacto y llegó ese disparo al interruptor, ¿no? Eso es lo que yo puedo comentar. Sí, sí, muy bien, excelente, sí, Jesús, así es. Se pueden tener, ¿verdad? Los dos disparos y yo sé que hay empresas que eh, tienen como ese recelo o esa todavía ciertas dudas de que la comunicación implementada 100% sea del todo confiable. Y por eso le ponen ahí en paralelo el cableado físico. Y sí, siempre que la red esté bien configurada y con fibra óptica, las redes virtuales con su prioridad correspondiente, entonces el GUS debería sí operar un poquito más rápido. Pero si, como menciona Jesús, hay temas en la red, hay latencias, hay demoras, una red que no fue muy bien diseñada y hay una sobrecarga de información en el momento de un disparo, ¿verdad? Entonces sí, ahí puede ser que el GUS llegue después, como ha dicho Jesús. O sea que, pero si está bien configurada, bien segmentada la red, fibra óptica, el GUS debería ser un poco más rápido. Muchas gracias a ambos por esa respuesta. La siguiente pregunta nos la envía Paul y nos dice, ¿cuáles casos son los de mayor recurrencia que conocen el mercado de República Dominicana y qué mejoras a nivel tecnológico recomienda implementar? Sí, bueno, el mercado dominicano, entiendo cuando habla de recurrencia es como de implementación, así, de mensaje en GUS y 61850. Yo entiendo que se está implementando mucho el MMS a nivel de sistemas SCADA para recolectar la información y enviarse a un centro de control remoto ya por otro protocolo. Y en algunos casos yo he podido implementar mensajes GUS para diferencial de barras, pero siempre con la redundancia del cableado, o digamos el cableado como tradicional y entonces encima de ese el GUS. O sea que todavía entiendo, aunque hay en proceso una subestación 100% digital con valores muestreados y mensajes GUS, entiendo que todavía hay ciertas oportunidades de mejora, digamos, culturalmente, que hay que confiar en que una topología con redundancia es confiable y va a ejecutar la protección tal como fue configurada. Eso, digamos que culturalmente hay que seguirlo fortaleciendo, pero digamos que hay cierto GUS implementado más MMS y una subestación que está en proceso con Merging Unit y valores muestreados. Okay. La siguiente pregunta nos viene de William. Bajo la estructura de un bus de proceso, la mayor confiabilidad de que los mensajes GUS se dan en una red
PRP o HRSR? Sí, bueno, buena pregunta. Yo diría, a mí no me gusta decir como que solamente o la mayor confiabilidad del GUS hay en una sola implementación o en PRP o HSR. Prefiero decir que se pueden complementar y en algunos casos una tener mejor tiempo de respuesta o confiabilidad, que a eso se refiere la pregunta, que la otra. ¿Ok? Por ejemplo, cuando en el relé tenemos los dos puertos de comunicación trabajando así en esta configuración HSR, hemos visto que en algunos fabricantes el tiempo de respuesta de cuando un puerto falla o pierde la comunicación, transmitirle digamos, la carga o el tráfico de datos al otro en un protocolo, en una modalidad es más rápida o más lenta que otra. O sea que yo diría que cada caso hay que verlo de forma particular y hacer una combinación de modalidades de PRP o HSR para tener ya luego de varios ensayos la mejor respuesta. ¿Ok? O sea que yo no me iría o una solamente o la otra, sino una combinación, ¿ok? De ambas. Perfecto, nos vamos a la siguiente pregunta, nos las envía Pedro y dice, has mencionado en varias oportunidades la actuación del esquema de BF. Como sabemos, es un esquema de respaldo cuya operación conlleva un tráfico elevadísimo de datos. En ese sentido, y con el sombrero en redes de datos, ¿qué capacidades, especificaciones generales recomendarías para que estos equipos puedan afrontar y manejar confiablemente este escenario? Muy correcto, muy bien. Y veo que asimiló la terminología del sombrero, ¿verdad? El sombrero de las comunicaciones. Es cierto, es una preocupación de que cuando se activa un breaker failure o un diferencial, hay un tráfico elevadísimo de datos por el patrón agresivo o violento que hemos descrito de retransmisión. Entonces, en mi opinión, es un arte, ¿verdad? Hay que saber primero discriminar o delimitar el GUS que vamos a transmitir. Hay ingenieros que en los GUS ponen muchas variables. Bueno, esto quizá en algún momento en el futuro lo voy a utilizar, aunque ahora no. Y se ponen como para evitar el retrabajo en un futuro, a configurar con muchas variables el GUS. Entonces eso aumenta el tráfico, aunque en una activación breaker failure, digamos, el principal tráfico es esa variable, pero al haber otras variables por ahí transmitiendo con un patrón suave, también son parte del tráfico, ¿ok? Pueden ayudar en la sobrecarga. Entonces, por un lado, discriminar bien o delimitar las variables que se van a publicar y rechazar o eliminar las otras. Por otro lado, también poner tiempos altos de retransmisión en variables secundarias, o sea, que en vez de actualizar, por ejemplo, cada segundo, que estas variables puedan actualizar cada 10 o 20 segundos, un tiempo de retransmisión suave. Y claro, cuando haya que ser agresivo, pues lo hacen también. Y respecto a la parte física de la red, una buena segmentación con redes virtuales, y prioridad. Entonces, eso podría hacer que el tráfico tenga una mejor vía o canales más descongestionados en ese caso. Y claro, usar fibra óptica, switches
de alta velocidad, por lo menos de un gigabps en los puertos. O sea, todo eso en la parte física ayudaría a que tengamos menos posibilidades de una congestión que me haga demorar el mensaje GUS en algún momento. ¿Ok? Ok, muchas gracias, Luis. La siguiente pregunta es de Pablo. Mencionaste la segunda edición de la norma. Pregunta si existe alguna herramienta para verificar o validar que el IED cumple con esa edición. Bueno, uno normalmente confía en el fabricante cuando uno ve que ya sea que emita un certificado o que en la configuración uno ve las dos opciones. Uno puede usarle la edición 1 o puede configurarle la edición 2. Yo diría que en la práctica lo que varía más no es tanto el tiempo de respuesta ante publicación y suscripción, aunque todo eso hay que verificarlo, pero diría que la diferencia, como uno puede verificar más en un relé, si cumple o no con la edición 2, es la estructura de los datasets. La edición 2 agregó muchísimos nodos lógicos que anteriormente no estaban y es más detallista en el modelo de datos utilizado. Ok, o sea que es más como comprobar que ese archivo ICD, que es la base de datos completa, ¿verdad? Tenga el detalle de modelado de los datos. Después, la parte práctica es la misma de medir los tiempos de latencia, publicación y suscripción y, claro, el bit de prueba. También asegurarnos que esté ahí disponible. Pero es más como un arte de ir viendo por partes que cumple con esta edición 2, algún fabricante particular. ¿Ok? Gracias, Luis. La siguiente pregunta nos la envía Domingo y nos dice, si se utiliza una red moderna de Ethernet para el tema de protecciones, ¿cuál es el tiempo aproximado de disparo comparado con un disparo cableado? Bueno, muy bien. Sí, en cierta forma hemos hablado un poco de esto, pero sí, el tiempo específico, en mi experiencia, yo con nuestra maleta, en un relé le he inyectado una falla y he recibido el disparo por cableado físico, y al mismo relé le he inyectado la falla y he recibido el disparo vía GUS por el cableado virtual. Entonces, en mi experiencia, he visto que un disparo físico, sabes que necesita el tiempo de procesamiento interno de relé más las salidas correspondientes, que podemos tener dos salidas. Hay una salida tradicional tipo relé, que es más lenta, y también hay una salida electrónica o transistorizada de más rapidez y que aguanta más corriente. Entonces, la salida tipo relé normalmente en este fabricante me operaba en 18 milisegundos o 20 milisegundos. El mensaje GUS recibido como disparo me operaba en 10 y en 12 milisegundos. O sea que ahí vemos como una diferencia de 10 milisegundos. Ahora, si la salida era ultra rápida, de esa transistorizada, entonces el disparo de 20 milisegundos bajaba a 14, ¿ok? Y entonces el GUS seguía en 10. O sea que tanto con una salida tradicional, ahí en este fabricante me di 10 o 8 milisegundos de diferencia, o sea, el GUS más rápido, y con la salida transistorizada, ultra rápida, medimos 4 milisegundos de diferencia y el GUS de nuevo más rápido.
¿Ok? Eso puede variar de un fabricante a otro, solo me refiero a un modelo de equipo, ¿verdad? Pero podemos decir que, como mencionaba Jesús, que si una red está bien segmentada, configurada con fibra óptica, switches de puertos de alta velocidad, el GUS entiendo que siempre va a ser más rápido. ¿Ok? Gracias, Luis. La siguiente pregunta es de Roger y Claudio. Creo que podemos arreglar estas dos preguntas juntas. ¿Cómo conectar dos redes de mensajes GUS que están en diferentes segmentos de la red? Y si es posible que un mensaje GUS viaje por una red VLAN. Ok. Sí, bueno, las redes, si están separadas en su capa de red, ¿verdad? Virtualmente, por ejemplo, en diferentes rangos de IPs, o sea, no podemos comunicar así un GUS que vaya de un segmento de red a otro equipo que esté en otro segmento. O sea, físicamente tenemos que, ¿verdad? El modelo OSI respetarlo, la capa física, la MAC address y luego el nivel ahí ya de virtual o de IP. Pero lo que sí podemos cuando nos referíamos a redes segmentadas es que como el relé tiene dos puertos, podría ser que por un puerto entonces tengamos una red segmentada y en el otro puerto con 61850 tengamos otro segmento de red. Y entonces al final las redes tienen los mismos IEDs. ¿Ok? Y lo que sucede es que, bueno, si falla un segmento a través de un switch, entonces la red hace el cambio a la otra, pero al final son los mismos equipos que están conectados. ¿Ok? O sea que la primera parte de que diferentes segmentos de red, o sea, hay diferentes segmentos de red, pero el IED debe estar, si se va a comunicar con otro, dentro del mismo segmento. Y entonces la otra parte ¿cuál era? Perdón, del GUS. Entonces tendríamos ahí que, o sea, siempre que estén en el mismo segmento virtual, ¿verdad? Puede haber la comunicación. ¿Okay? O sea que sería más esa la respuesta. Gracias, Okay. Luis. Eusebio nos dice, en subestaciones digitales, los relés de protección en sala deberían seguir siendo especializados para líneas, barras, trafos, o solo un relé más su respaldo incluirán todas las funciones de protección. ¿Cuál sería lo ideal? Sí, ok. Especializado para líneas, barras, trafo o un relé que incluya todas las funciones de protección. Bueno, interesante, sí, porque he visto algunos fabricantes que el mismo relé, depende de cómo tú lo programes, el modo puede ser para líneas o puede ser para transformadores y así depende como una configuración interna. Entonces, yo diría que sería recomendable mantener la especialización en cada elemento a proteger, porque los algoritmos de funciones especializadas de protección son muy distintos, ¿verdad? Un algoritmo de una línea de impedancia con todo lo que eso conlleva de fallas de fase entre fases, de fase a tierra, la compensación, el wicking feed, o sea, hay toda una serie de parámetros que me parecería que un relé, ponérselo a un mismo relé de transformadores y ponerlo también como relé de línea, al final como que la capacidad de la memoria del procesador de relé se podría
por lo menos en esta fecha, sobrecargar. Digamos que en un futuro, cuando sigan mejorando esas capacidades de tiempo de procesamiento y la memoria de los relés, entonces podría ser que en un mismo procesador le pongamos todos esos algoritmos y no haya ningún problema. ¿Ok? Pero diría que por el momento sí entiendo que se va a mantener así el elemento protegido con sus características asociado a un modelo particular de los relés. Gracias, Luis. La siguiente pregunta es de Irwin. Menciona que tiene un SCADA para monitorear sus estaciones eléctricas y están en anillo de red, pero a su vez se está implementando un sistema PMS para gestionar y deslastrar cargas que utilizan mensajes GUS. Tales esos mensajes ingresarán al anillo de red del SCADA. El SCADA está en un segmento de red. ¿Sería ideal configurar el PMS en otro segmento de red para no saturarla? Yo diría que sí, que el PMS es como un sistema de fasorial, ¿verdad? Sistema Phasor Management System, que también en tiempo real consume bastante tráfico. Entonces yo diría que sí, que se segmente en otro segmento, ¿verdad? De red para el PMS separado del SCADA existente. Sí, es no imprescindible, ¿verdad? Pero es como una recomendación para evitar sobrecargas en algún momento, que digamos, mientras no confluyan eventos así simultáneos y que la red entonces tenga un tráfico excesivo por retransmisión violenta, digamos, mientras eso no ocurra, ok, no hay problema, pero todo es hasta un día. Puede llegar un momento en que sí confluyan varios eventos y que el tráfico sobrecargue la red y entonces eso pueda crearnos problemas. O sea que para prevenir, mejor recomendaría poner el PMS en un segmento separado. Gracias, Luis. Y debido al tiempo, ya que llegamos al final de nuestro webinar, la última pregunta nos la envía Joel y dice, ¿una pérdida de su supervisión puede afectar el ghost del programa? Ok, sí, bueno, entiendo con la supervisión, entiendo que se refiere a monitorear esa continuidad del cableado virtual que mencionamos, así como en interruptores usamos una supervisión de las bobinas de disparo y del circuito, ¿verdad? El GUS también tiene una supervisión de esa continuidad virtual que es la calidad, ¿ok? Entonces, si se pierde esa supervisión, o sea, la calidad del GUS, entonces te puede afectar en los dos sentidos, o sea, que te dispare incorrectamente un equipo o que no dispare cuando se requiera que dispare. O sea, que esa supervisión o monitoreo de la calidad o monitoreo de la continuidad virtual del cableado sí es importante mantenerla y bloquear, ¿ok? El disparo cuando se pierde esa supervisión. Y así evitamos que dispare incorrectamente. Claro, eso debe dar una alarma con cierta criticidad para poner en movimiento los equipos de chequeo, de mantenimiento y que revisen. ¿Ok? O sea que en mi experiencia, yo la supervisión de la calidad la asocio a que el GUS pueda disparar o no. O sea, que si la calidad se pierde, ese GUS se bloquea temporalmente y da una alarma. O sea que sí, definitivamente puede afectar el programa o el funcionamiento en general del GUS.
Muchas gracias, Luis. Muy buenas preguntas de la audiencia y excelentes respuestas también. Gracias a Jesús también, que nos ayudó con una pregunta. Quiero recordarles que entren a nuestra página web csa.megger.com/webinars para que puedan ustedes ver nuestros próximos webinars. La siguiente semana tenemos un tutorial y la semana después de eso también tenemos un webinar de PIDIX. Así que por favor entren a la página de nuestros webinars para que no se pierdan nuestras siguientes sesiones. Sin más, les comento que al finalizar este webinar se va a lanzar una encuesta y les pedimos que por favor nos ayuden a llenar la encuesta, ya que esta nos ayuda a mejorar nuestros webinars con sus comentarios y con sus preguntas también. Cualquier cosa o cualquier duda que tengan, comentario adicional, nos pueden enviar un email a csawebinars@megger.com. Sin más, yo creo que con esto terminamos este importantísimo tema. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Moisés y Jesús, por estar presentes. Y gracias también a nuestra audiencia por darse el tiempo de acompañarnos en este jueves. Así que, por favor, si pueden abrir sus cámaras y nos despedimos de la audiencia. Tal vez unas últimas palabras. Bueno, un abrazo, ¿verdad? Gracias por su tiempo y seguimos hacia adelante. Bueno, de mi parte, agradecerles la participación, nuestras disculpas por inconveniente técnico y bueno, espero haya sido de provecho. Gracias a Luis, Daniela por tu trabajo, Jesús también por el apoyo en esta actividad. Que estén bien. Muy bien, un abrazo. Gracias, igualmente, saludos desde México. Gracias a todos, gracias a la audiencia por unirse a nosotros. Como dijo Moisés, una disculpa por los inconvenientes técnicos, así que por favor llenen la encuesta una vez se lance. El día de mañana ustedes estarán recibiendo un email con la grabación del webinar y además también con su certificado. Muchísimas gracias a todos por asistir, una buena tarde y un fin de semana. Sin más, voy a cerrar la sesión. Hasta luego.